interesante que vamos a desarrollar. Tiene que ver con los derechos de los niños, de los hijos, versus el conflicto entre los padres. Un tema que no es menor, que abarca muchas familias y que lo queremos conocer aquí. Y es por eso que le agradecemos estos minutos. Estamos con la abogada mediadora familiar, con la doctora Mónica Marquisela. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto y un encanto estar con ustedes en esta mañana. Gracias, igualmente, gracias. Decimos que ella no está acá, es de Buenos Aires, muy amablemente nos ha concedido esta entrevista. Doctora, para que empecemos a desarrollar el tema, ¿qué es la responsabilidad parental? Bueno, la responsabilidad parental está definida por nuestra legislación como el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores respecto de la persona y bienes de los hijos, mientras sean menores de edad. Ya sea, esta responsabilidad parental existe mientras los cónyuges se encuentran unidos en matrimonio o bien se encuentran separados, ya sea por divorcio, por nulidad de matrimonio o, en el caso de las uniones convivenciales, por cese de la unión convivencial. Bueno, y hay que decir al respecto, doctora, ¿hasta qué edad corresponde justamente esta responsabilidad? Hasta que los niños sean mayores de edad, o sea, hasta la mayoría de edad. Siempre es hasta la mayoría de edad. Ahí se produce el cese de la responsabilidad parental, ya sea por distintos motivos. La extinción de la responsabilidad parental se produce por muerte de los progenitores del hijo, por la mayoría de edad, por la emancipación del hijo, por las situaciones de adoptabilidad. En ese caso hay extinción de esa responsabilidad parental. Está muy bien hecha la aclaración, mientras sean menores de edad. ¿Cómo el juez, cómo ustedes como abogado intervienen en una situación conflictiva que en realidad la tendrían que resolver los adultos, ¿no? Pero bueno, se da que los hijos quedan en el medio, de un lado o del otro se le prohíbe. Generalmente creo, usted me dirá si es así, la madre pide ciertas restricciones generalmente contra el padre por motivos que fueren. En muchos casos tiene que ver solo con un pase de cuota alimentaria. Digo solo porque prohibirle a un hijo ver a su padre es como mucho más grave. Bueno, mira, yo publiqué, y creo que esto motivó a muchos a la consulta, un fallo, uno de los tantos fallos, ¿no? Un fallo muy importante del juzgado número 1 de la provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Trenquelauquen, con sede en Peguajó, donde la mamá, voy a poner un ejemplo, Sí. O sea, no quiero, excluir a los papás, porque también hay situaciones donde la obstaculización del vínculo viene de un lado o del otro. En este caso puntual, la mamá había pedido la privación de la responsabilidad parental porque aludía en los hechos que el papá había sido violento con el niño, lo había violentado, había lesionado al niño, no había explicitado sus deberes de cuidado. En un principio en la relación de los hechos, y que además el papá consumía, era adicto y consumía estupefacientes en presencia del niño, en fin, una serie de hechos. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso de pedido de privación de responsabilidad parental. En este caso se comprobó el juez, con muy buen tino, una vez que se desarrollaron los hechos, se prueban que esos hechos realmente puedan ser corroborados por la prueba, tanto de una parte como de otra. En ese caso se recibió prueba testimonial, se designó a una abogada del niño. Obviamente que voy a subsumir el caso rápidamente. En este caso, les decía, se designó una abogada del niño, se lo citó al niño en una audiencia de escucha. Es decir, se tomaron todos los recaudos para reunir la prueba para ver si realmente los hechos denunciados por la mamá podían ser corroborados por la prueba. ¿Y a qué conclusión llega el juez? El juez llega a la conclusión de que esos hechos que habían sido narrados por la mamá y que por supuesto el papá negó abiertamente, no pudieron ser corroborados por la prueba ofrecida en el expediente, ni por la prueba testimonial, ni por la prueba, por las pericias que recibió el papá, fundamentalmente, donde se destierra toda posibilidad de que el padre haya sido violento, que el padre haya lesionado al niño, que el padre
se encuentre bajo una situación de enfermedad adictiva, para nada. Y sobre todo, y esto voy a hacer hincapié, es tan importante la inmediatez en los procesos de familia, y en cada caso en particular, esto lo quiero subrayar, en cada caso particular, donde en la escucha del niño se advierte que en una de sus manifestaciones dice que ha repasado todo, digamos, los hechos o la narrativa con su mamá para para concurrir a la audiencia. Esto realmente es sumamente grave. Bueno, es un índice de que el niño ha sido manipulado por su mamá. ¿Y qué pasa aquí? Sí, ¿qué pasa con la mamá aquí? ¿El juez toma alguna medida contra ella? Sí, sí, bueno, ¿cómo se desarrolló este fallo? Una vez que se recibieron todas las pruebas, obviamente que los jueces, en este caso el juez Ezequiel Caride, que hay que destacar, hace una alusión al marco normativo, qué es la responsabilidad parental, en qué consiste, qué comprende, y sobre todo destierra toda posibilidad, rechaza la demanda de privación de responsabilidad parental. Y les hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque nuestra legislación en los casos de privación de responsabilidad parental es totalmente taxativa. ¿Qué quiere decir? Que menciona los casos que deben considerarse para determinar una privación de responsabilidad parental. Y esto es muy importante. ¿Cómo debe interpretarse? Restrictivamente, en los casos graves, porque después hace hincapié justamente en que nuestra legislación, no solamente porque el derecho de responsabilidad parental es un derecho deber de los padres hacia el niño, y yo diría de doble vínculo, del niño hacia los padres. ¿Qué derecho tiene el niño de vincularse con esos padres? Y la obstaculización del vínculo, obviamente que le produce al niño un daño que muchas veces es irreparable, absolutamente irreparable. Y esto tiene que ser tenido en cuenta por los adultos. Y además hay una parte en el fallo donde hace referencia a que es un conflicto netamente de los adultos, que se traslada a los menores, a los niños. ¿Y por qué? Porque se lo utiliza al niño como una bala de plata, digamos, para decirlo vulgarmente, pegar donde más duele, para obtener un beneficio. En este caso, el juez, obviamente, cuando recibe el pedido de privación de responsabilidad parental, se toman primero algunas medidas cautelares, es decir, medidas que no van al fondo del asunto, sino que son medidas paliativas, porque la señora invocó situaciones de violencia hacia el niño y hacia ella. Entonces, ¿qué hizo? Lo separó al papá, lo alejó, obviamente, con medidas cautelares, de la vinculación con su niño. Fíjense que este proceso duró 3 años. 3 años que el papá no ha podido vincularse con el niño. Y no solamente el papá, sino que se extiende, además, la prohibición de vínculo con la familia extendida. ¿Qué quiero decir esto? Con los abuelos, que no pueden ver al niño. Realmente es un sufrimiento muy importante para toda la familia y principalmente, y acá quiero hacer hincapié, en la persona del niño. Muchas veces esta falta de contacto, yo diría muchas veces no, me corrijo, siempre afecta de una manera que es, yo diría, irreparable. Fíjense ustedes, 3 años sin ver a su papá. El niño además en la escucha manifiesta que en este momento no lo quiere ver a su papá, pero que en un futuro podría llegar a verlo. Entonces, ¿qué dice el juez? Rechaza la privación de responsabilidad parental, pero además ordena la revinculación inmediata y además lo que me preguntaba una de las conductoras es que advierte a la mamá que se abstenga de esta conducta obstaculizadora. Como una suerte de advertencia, ¿no es cierto? Y que además debe colaborar para lograr la revinculación de ese papá con ese niño, que también tuvo consecuencias psicológicas, porque, bueno, quiero ser breve en esta pequeña entrevista, pero el papá en los informes médicos alude a que padeció situaciones de ansiedad, de angustia. Claro.
piensen ustedes, 3 años, no sé si ustedes son mamás, de verse impedidas de ver a su hijo. Claro, seguramente. Y doctora... No sé, perdón por lo rápido, pero bueno, es una manera de simplificar un fallo que realmente amerita poderlo leer en su totalidad. Sí, totalmente, ¿no? Para tener conocimiento y mientras la escuchábamos en su relato, bueno, hablaba de revincularse. Si hay padres que no quieren tener vínculo con el hijo, digamos, ¿la obligación es únicamente tema de alimentos? ¿Se le exige? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo Digo, si los padres por tengo ahí... dificultades con el audio. Claro, digo, si un padre no quiere tener vínculo con su hijo, digamos, en alguna situación, únicamente la responsabilidad de él sería de alimento, del crecimiento o hay una obligación en sí. Bueno, no sé cuál es la situación en particular, ¿no es cierto? Que el padre no quiera vincularse con su hijo, no sé en qué contexto, digamos. Nadie puede obligar, ¿no es cierto? El juez puede hacer una llamada de atención y obviamente que dentro de la responsabilidad parental comprende toda la protección y el desarrollo del niño hasta su mayoría de edad, pero nadie puede obligar a querer a un hijo que no se quiere o que no se ha tenido, digamos, el deseo de tenerlo. No sé cuál es el caso concreto, pero sí ordena la revinculación a través de terapias, lo que se llama terapias por mandato, es decir, el juez lo que hace es establecer, no se olviden ustedes que los jueces de familia no trabajan solos, trabajan con equipos multidisciplinarios, como por ejemplo terapeutas familiares, mediadores, psiquiatras, según los casos concretos, ¿no es cierto?, donde se eligen determinados lugares para que el grupo familiar pueda reunirse y pueda, en determinadas ocasiones, lograr esa revinculación. Doctor, que no es tampoco no se logra tan rápidamente. Claro. La verdad que no se logra rápidamente porque piensen ustedes que durante esos 3 años que vamos a poner la mamá o el papá, ¿no? Porque la obstaculización del vínculo no solamente viene de un solo lado. Es muy difícil para una criatura volver a sentir que ese es su papá o que esa es su mamá después de tanto tiempo de no tener vinculación con ella. Doctora, ¿y este tiempo se podría reducir? ¿Son los tiempos de la justicia? ¿Por ahí se podría tener en cuenta estas situaciones de decir, una mamá presenta esta denuncia, estas pruebas contra un nene, un menor, su hijo? ¿No se pueden acelerar los tiempos para que no llegue a pasar 3 años de que una persona o de un nene deje de relacionarse con su padre o su madre? Bueno, yo en realidad tengo que decir que los jueces de familia, muchos jueces son muy buenos, entonces no podemos decir que todos actúan con la misma rapidez. También es cierto que no todos los juzgados tienen los mismos recursos, el mismo material humano, diría yo, para poder hacer los procesos más cortos. Y no se olviden ustedes que además de que existe una ley de carácter nacional, digamos, que obliga a cumplimentar determinadas, son normas de orden público, es decir, que todos debemos reconocerlas, cada provincia tiene su código de procedimiento, es decir, los tiempos, cuando se habla de los tiempos de la justicia, yo les reconozco a ustedes que 3 años es un montón, 6 meses también, porque estas medidas cautelares se toman por un tiempo que muchas veces se prorroga y que podrían acortarse los tiempos, pero en ese caso yo creo que la pregunta la deberíamos trasladar a los jueces. Sí, para mí realmente es un tiempo que debería acortarse. No sé si es posible. Claro. Realmente. Era claro conocer eso porque uno dice son situaciones extremas. Lo charlamos en otros contextos también. Vamos a un hospital porque tenemos una urgencia y tenés que llenar todo un papelerío que lo podés hacer quizás después, pero que se resuelva la urgencia. Bueno, trasladado a esto me parecía como a veces, obviamente que debe ser que tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero es evitarle a este niño, en vez de 3 años de no ver a su papá, capaz que se pueden convertir en 3 meses. Y bueno, sí. Por eso les vuelvo a repetir que en los casos de familia no podemos generalizar, tenemos que analizar cada caso en concreto. Además, nuestro sistema, si bien es dispositivo, ¿qué quiere decir? Que todo lo que presentamos lo presentamos por escrito y le tenemos que dar traslado a la otra parte que interviene en el proceso,
hay un plazo que cumplir, hay un debido proceso que cumplir, hay garantías constitucionales que no las podemos sortear y que no las podemos obviar. Lógicamente que en los casos de familia hay principios, digamos, se ha modificado en el 2015, ya no podemos hablar del nuevo código, sino que es el código vigente, donde hay principios rectores en materia de familia, donde se habla de la inmediatez, donde se habla de la necesidad de la conciliación, pero no podría yo generalizar, sino que tendría que hablar de casos concretos. El juez, de todas maneras, en esta etapa de la legislación argentina, tiene marcada discrecionalidad para poder tomar medidas más urgentes. Perfecto. Bueno, gracias, doctora, por estos minutos. Para aquí, para Jujuy, allí es Buenos Aires, sabemos que tiene una agenda complicada, así que le agradecemos, sobre todo por tocar estos temas tan importantes. No, al contrario. Muchas gracias y a la disposición de ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, y esto marcó un hito sin lugar a dudas en la historia, porque el juez le da la razón al papá, en este caso, después de tantas denuncias en contra del padre. Como para concluir, por lo menos mi opinión es que los adultos tengamos que resolver las cosas de adultos en ese ámbito, ¿no? Qué difícil. Y es lo que debería no ser, digamos, pero